Buenos días, ¿cómo están? Espero que todo bien. Este, Podemos ir comenzando si quieren. Yo, mientras tanto, a los chicos que vayan ingresando, los voy admitiendo. Y, y bueno, comencemos. Antes de otra cosa, eh, han podido ver, he subido una teoría de sistemática, clasificación y cladogramas. Este, De eso me gustaría que hablemos al principio, un ratito, antes de seguir con la parte de los bichos propiamente dichos, ¿sí? ¿Han tenido la oportunidad de verla y de chusmearla un poquito, aunque sea a esa teoría? No, profe, todavía no. Bueno, ahí en donde está subida, además hay una especie de mini guía que trata de apuntar a qué es lo que ustedes necesitan saber, ¿sí? Es decir, qué cosas son las críticas o qué cosas son las importantes. Es decir, hay mucho contenido por ahí, hay muchas cosas que son medio nuevas, algunas son más complicadas que otras, pero ¿cuáles son las cosas que nos importan a nosotros, que nos importan a nosotros para la materia? ¿Sí? Que es decir, por lo pronto, saber qué es un grupo monofilético, saber identificar cuál es la diferencia con un grupo parafilético. Digamos, eso es algo que nos va a servir para toda la materia. Eh, si quieren, lo hablamos ahora de nuevo por las dudas. Por ahí al principio es quizás más confuso, pero van a ver que es una cosa bastante sencilla. Este, ¿Cuál es el asunto? Nosotros forzosamente vamos a trabajar bastante con cladogramas, es decir, vamos a mostrarles cladogramas, van a haber hipótesis de relaciones entre grupos y demás, entonces es importante que tengan eso en la mente como para poder entender qué es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Por ejemplo, ahora en el primer tema, en el grupo de mixines y lampreas, tenemos las dos opciones de relaciones entre ellos. Pueden considerarse un grupo monofilético o pueden considerarse un grupo parafilético. Y cada una de esas opciones implica algunas suposiciones. Entonces es importante saber, bueno, qué significa cuando yo digo que son monofiléticos y qué significa cuando yo digo que son un grupo parafilético, ¿sí? Entonces esas cosas son importantes que las vayamos teniendo presentes. Profe, y es como en botánica que hay un nomenclador internacional para la clasificación de los animalitos y Exacto, así, es y exactamente. siguiendo escuelas también, porque a través del transcurso del tiempo, digamos, se han ido clasificando de distinta manera, ¿no? Claro, vos en botánica tenés el Código Internacional de Nomenclatura Botánica, creo que se llama, y tenés el análogo, que es el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, que es el que se encarga de mantener, hay un libro de reglas para nombrar organismos, y cuando uno describe una especie o cuando uno intenta ver cuáles son, está trabajando con una especie y piensa que está confundida, piensa que le corresponde otro nombre y tiene que cambiarlo. Ese libro es el libro de consulta para realizar esas cosas, ¿sí? La nomenclatura, que es una parte, digamos, de la sistemática, es la disciplina más amplia, ¿sí? La, la sistemática incluye o tiene como herramientas a la nomenclatura, a la clasificación, a varias otras cosas. La nomenclatura es la parte de esa, las normas y las leyes, por de alguna manera, que hay para nombrar una especie. Esas reglas y esas normas antes eran bastante más estrictas. O sea, antes siempre se tenían que usar nombres griegos o latinos o latinizados, por eso que ustedes conocen muchas o la mayoría de las especies que están nominadas de esa manera. Con el transcurso del tiempo se han ido relajando muchas de esas normas y hoy básicamente se puede poner
a una especie el nombre que ustedes deseen, más o menos. Se sigue usando por convención y por costumbre, nombres griegos, nombres latinizados, pero van a ver que cada vez aparecen nombres de especies bastante más, en términos más coloquiales o en términos más normales, si lo quieren decir, sin usar términos griegos o latinos. La clasificación, o cómo nosotros tratamos de saber la filogenia, no tiene que ver con la nomenclatura, ni con el código, ni con el instituto, o lo que fuere de nomenclatura, sino que se hace utilizando algún procedimiento. Antes se hacía a mano, a ojo, después vinieron como una especie de respuesta a ese procedimiento de clasificación tan subjetivo, es decir, no había una metodología bien explícita que dijera, bueno, para clasificar o para encontrar las relaciones filogenéticas entre los organismos, lo que tenemos que hacer es esto, esto, esto. No, se hacía más o menos de acuerdo al conocimiento de esa persona, es decir, una persona X trabajaba en Margaritas hace 20 años y proponía, en base a todo su conocimiento, por supuesto, y en base a todo su trabajo, una clasificación, una filogenia de esos organismos, que se asumía como correcta o se asumía como muy acertada en base a la experiencia del investigador que la había hecho. Es decir, si vos tenés tal persona que hace 20 años trabaja en tal cosa, tenía lo que se conoce como un principio de autoridad muy fuerte. Es decir, el más capo en esa disciplina, es la persona que más sabe de estos organismos, entonces, bueno, sigamos su clasificación y sus relaciones filogenéticas porque obviamente él es el que sabe más. El problema con eso es que no permite que la ciencia avance. ¿Por qué? Porque ustedes podrían, quizás empiezan a trabajar, llevan unos cuantos añitos trabajando en ese grupo y se dan cuenta que alguna de esas cosas propuestas no está bien, o a ustedes les parece que está incorrecto, que puede mejorarse, lo que fuere. Es muy difícil cuestionar ese principio de autoridad, es decir, es muy difícil que una persona que no es el experto máximo del campo o uno de los más conocidos plantee una hipótesis nueva, porque la idea es decir, ¿quién sos vos? Digamos, o sea, ¿de dónde saliste para venir a cuestionar esto? Entonces, de esa manera, esa clasificación, esa filogenia original se mantenía sin muchos cambios hasta que o el mismo autor u otros autores que años después se habían convertido en los referentes de la disciplina, conseguía modificar esa filogenia particular. Como respuesta a eso surge lo que vos por ahí nombraste, que son las escuelas. Se las llama escuelas, se las conoció como escuelas, aunque algunas no son tan, qué sé yo, una escuela es, o se le llama escuela como un conjunto de personas que más o menos siguen una línea de pensamiento más o menos concreta, más o menos similar, y que están organizados de alguna manera, no formalmente, pero tienen un tipo de organización académica, por ejemplo. Se le llama, por ejemplo, escuela de sistemática evolutiva, aunque en realidad no había una escuela, no es que había un grupo de gente que hacía sistemática evolutiva de esta manera, a mano, sin tener metodología ni nada, sino que era la manera en la que se hacía la clasificación hasta ese momento. En ese sentido no era una escuela, no era un grupo de gente que estaba concretamente y explícitamente haciendo así las cosas, sino que era la manera en que todo el mundo lo hacía. Cuando surge la sistemática o lo que se conoce como filogenia numérica, que son trabajos que surgen por la década del 70 más o menos, en los que se intenta empezar a aplicar estadística a la clasificación. Dijeron, no, un momento, bueno, no se puede hacer así como están haciendo ustedes, porque eso no es ciencia, ¿sí? Eso es una cosa que se parece más
más a arte que a ciencia, y necesitamos hacer las cosas de manera más explícita, poniéndole números, haciendo números y haciendo estadística, que era toda la corriente que nació más o menos en la época del 70 de aplicar mucha estadística y muchos datos numéricos a muchos problemas biológicos. Y lo que ellos dijeron fue decir, bueno, no, ¿cómo hacemos? Agarramos un organismo, le tomamos todas las características posibles, todo lo que se pueda medir, todo lo que se pueda considerar. Y aquí es donde ellos propusieron un cambio muy importante, que fue a esos datos que uno toma de manera no numérica, sino de manera cualitativa, es decir, ojos verdes versus ojos rojos, 4 dedos versus 5 dedos, eh, ovíparo versus vivíparo. Es ese tipo de caracteres, transformarlos a una matriz. Una matriz de ceros y unos, de presencia, ausencia, es decir, donde el carácter es, por ejemplo, color de ojos. Y yo voy a codificar esos caracteres de acuerdo a un criterio, ¿no? Se va a decir, por ejemplo, color de ojos rojos va a ser 0 y color de ojos verdes va a ser 1. Y ahí yo acabo de codificar un carácter. Lo que proponían ellos era hacer todo eso con todos los caracteres y después aplicarle lo que se conoce como un algoritmo de similitud. Lo que ellos proponían era que las cosas que sean más parecidas entre sí van a estar más relacionadas. Aplicaban un algoritmo de similitud y obtenían un diagrama muy parecido a un árbol filogenético que les mostraba la semejanza entre los organismos. De ahí se hacía el salto, la extrapolación de decir, bueno, si estos dos organismos están juntos porque son lo más parecido posible, debe ser porque ese parecido se debe a que están relacionados filogenéticamente. Básicamente así ese era el razonamiento de la escuela numérica o de la taxonomía numérica o varios otros nombres con los que se los conocía. ¿Cuál es el problema con eso? Que ustedes van a ver que muchas veces, la semejanza no se debe a el parentesco. Es decir, ustedes van a encontrar, y ustedes lo saben porque saben que hay organismos que no tienen nada que ver entre sí, pero que son parecidos. Eso es lo que ustedes conocen como convergencias o paralelismos, que son caracteres o formas del cuerpo o lo que sea, muy similares entre organismos que no están relacionados necesariamente entre sí. Cuando eso sucede, este tipo de análisis nos da resultados erróneos. Un ejemplo muy básico, muy típico es, si yo hago ese análisis con vertebrados, no voy a recuperar nunca a los cocodrilos junto con las aves, porque son muy diferentes, son muy distintos. Muchos de los caracteres que tienen las aves son muy novedosos y son muy distintos a un cocodrilo. Y un cocodrilo es más parecido a una lagartija o a un lagarto que a un ave. Entonces voy a encontrar que ese tipo de análisis me produce un resultado que no es el correcto, porque asume que toda esa similitud se debe a evolución. Muchas veces esa evolución se da por convergencia. Entonces, lo que pasó fue que surgió otra línea de pensamiento que se llama sistemática filogenética o cladística, que plantea que está bien, hay que hacer lo que propuso esta línea de la escuela de taxonomía numérica, estaba bien, agarrar los caracteres, codificarlos, ponerlos en una matriz, pero lo que ellos plantearon fue, no se puede usar, o no deberíamos usar la similitud global, o sea, qué tan parecidos son como criterio. ¿Por qué? Porque hemos visto que a veces va a dar resultados que no son los correctos. Entonces ellos plantean una cosa que es muy interesante, que es usar lo que se llama similitud especial. ¿Qué es esa similitud especial? Ustedes tienen que de dos caracteres cualquiera, siempre va a haber uno que está primero y otro que está después. ¿Sí? Se llaman
primitivos y derivados, aunque primitivo no indica que sea peor o que sea malo o que sea menos útil ni nada, sino que simplemente ocurrió antes. ¿Sí? Ustedes tienen una mano con 4 dedos y una mano con 5 dedos. Uno de esos caracteres apareció antes en el tiempo. ¿Cuál? Después vamos a ver cuál, pero uno apareció primero. Para evitar los términos esos de primitivo y demás, la sistemática filogenética planteó el uso de otros términos que si después se fijan en la teoría esa, los van a encontrar un poquito más explicados, un poquito mejor, que son plesiomorfía y apomorfía. La plesiomorfía es el carácter que surgió primero y la apomorfía es el carácter que surgió después. ¿Sí? Ese distanciamiento, esa diferenciación es tremendamente importante porque en base a eso se organiza toda la sistemática filogenética. Ahora, ¿qué dice la sistemática filogenética? ¿Todos los caracteres son exactamente iguales, igualmente importantes? No. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos el carácter columna vertebral, eso me define a todos los vertebrados. Me sirve para ver las relaciones de los vertebrados dentro de ese grupo, es decir, me sirve para saber si los reptiles están más relacionados con anfibios o si las aves están más relacionadas con cocodrilos que con otro grupo. No, porque todos lo tienen. Es un carácter que no me permite hacer ese tipo de inferencia. Necesito otro tipo de carácter. Por ejemplo, si uso el mismo carácter pero voy más atrás en el árbol, nosotros tenemos un grupo más grande que se llama cordados. Una de las diagnosis de cordados es la presencia de notocorda. En otros grupos esa notocorda se transforma, o se convierte, o es reemplazada, mejor, por la columna vertebral. Entonces ahí tenemos un carácter con dos estados, presencia de notocorda y presencia de columna vertebral. Ahí sí, el carácter presencia de columna vertebral me sirve porque agrupa a todos los organismos que tienen columna vertebral y deja por fuera a los que tienen solamente notocorda. Entonces ahí está la clave. Tenemos un par de caracteres, notocorda, columna. La plesiomorfía es la notocorda, ¿sí? Es el carácter más, entre comillas, primitivo, porque es el que apareció primero. Y la apomorfía, o el carácter que se deriva del anterior, es la columna vertebral. Cuando ese carácter de la columna vertebral, el que deriva del otro, la apomorfía, es compartido por más de un grupo, esos caracteres sirven para ver las relaciones. Se llama un carácter derivado, porque deriva del plesiomórfico, y compartido. Entonces ahí yo sí puedo decir agrupo en un grupo, en una clase, como quieran llamarlo, a todos los animales que tienen columna vertebral en un grupo que se llama vertebrados, basado en el carácter derivado compartido. Ahora, puede haber caracteres que sean derivados pero no compartidos. Por ejemplo, dentro de los vertebrados solamente las aves tienen plumas. ¿Ese carácter me sirve para ver las relaciones entre los grupos? No. ¿Por qué? Porque solamente lo tiene uno. Entonces ese carácter, si bien es derivado, pero al no ser compartido, no me sirve para ver relaciones. Eso se conoce como autoapomorfía. Son los caracteres que nos permiten identificar un grupo. ¿Quién tiene plumas? Aves. Listo. Pero los caracteres derivados compartidos, como la columna vertebral, son en los que se basa la sistemática filogenética para realizar los análisis de filogenia. ¿Cómo se hace? Se agarra, se codifica todo, se pone en una matriz y se le aplica algún programa. Ese programa usa algunos criterios, la parsimonia puede ser uno, que es suponer la menor cantidad de cambios posibles entre estado de carácter. Hay algunos otros pares de criterios como maximum likelihood, máxima verosimilitud, o análisis bayesianos, que se usan fundamentalmente para datos moleculares. El programa realiza los cálculos y da como resultado un árbol filogenético. Ese árbol filogenético, a diferencia de lo que pasaba con el árbol de la taxonomía numérica que muestra parecido,
este árbol no muestra parecido, no muestra qué tan parecidos son los organismos entre sí. Lo que muestra es qué organismos comparten una relación filogenética, es decir, comparten una relación de parentesco, son parientes. Entonces, en ese tipo de análisis, yo sí voy a obtener, por ejemplo, que cocodrilos y aves están juntos y que comparten una relación de parentesco, tienen un ancestro en común en algún momento. A pesar de que no sean parecidos externamente, a pesar de que no tengan un parecido físico externo, este análisis me va a permitir recuperar a ese grupo como un grupo natural, un grupo verdadero. Más o menos esa es la idea de cómo se realizan las clasificaciones filogenéticas. Los cladogramas que nosotros mostramos en la materia normalmente están producidos de esa manera, o por parsimonia, o por análisis de máxima verosimilitud, o por análisis bayesianos, ¿sí? Y les están indicando relaciones de parentesco, no relaciones de similitud, ¿sí? Más o menos. Eso es demasiado resumidamente, qué es lo que ustedes por ahí necesitan saber de la parte de sistemática. ¿Qué es un cladograma? ¿Qué relaciones muestra? ¿Qué significa plesiomorfías? ¿Qué significan apomorfías? Cuando nosotros vemos la diagnosis de un grupo y vemos toda la lista de características diagnósticas que le llamamos nosotros, esas características diagnósticas son caracteres derivados compartidos por el grupo. Entonces, cuando ustedes lean las características diagnósticas de vertebrados, lo que están leyendo son las características o los caracteres derivados y compartidos por ese grupo, las sinapomorfías, ¿sí? Las sinapomorfías son los caracteres derivados compartidos que me permiten diagnosticar a los grupos, me permiten decir todos los bichos que están dentro de este grupo tienen estas características. ¿Y por qué las tienen? Porque tienen relaciones de parentesco entre sí, ¿sí? No sé si más o menos o hay algo medio complejo por ahí. Sí, está bien. Se entiende, con los ejemplos se entiende. Sí, a ver, esto es una herramienta, como les decía la vez pasada, es una herramienta para que ustedes puedan tener y saber, poder leer un artículo o poder leer una clase y entender más o menos de qué va el asunto, ¿sí? Este, Otra cosa que es importante son los grupos monofiléticos y parafiléticos. En grupo monofilético hay una distinción importante para hacer, porque antes se decía que un grupo monofilético es un grupo que tiene un ancestro en común. Sí, está bien, pero el problema está en que si yo digo que un grupo monofilético es un grupo que tiene un ancestro en común, cualquier grupo que arme, de lo que sea, así sea de peces junto con chanchos, en algún momento de la historia evolutiva, esos grupos tenían un ancestro en común. Y aún así, si me voy más atrás todavía y digo, bueno, peces con orquídeas, en algún momento, miles de millones de años atrás, esos grupos tenían un ancestro en común. Pero eso no es un grupo monofilético que me sirva. ¿De qué me sirve decir que las orquídeas y los chanchos tienen un ancestro en común? Nada, porque no me permite decir, son organismos tan diferentes y que están tan alejados entre sí, que no me permite decir absolutamente nada de las relaciones entre ellos y no me ayuda para nada realmente. Entonces, la diferencia en nombrar a grupos monofiléticos, desde el punto de vista de las clasificaciones, un grupo monofilético es el grupo que incluye al ancestro en común, pero a todos los descendientes, a todos. Y ahí cambia un poco la cosa. Porque si yo digo que incluye a todos los descendientes, si yo digo que chanchos y orquídeas son un grupo monofilético, además de chanchos y orquídeas, tengo que incluir todo lo demás, todo lo que está en el medio y todos los descendientes. Eso me da un grupo gigantesco, que de nuevo no me dice nada. Estoy metiendo junto a dos reinos, no me sirve nada, digamos, ese tipo de grupo.
Pero, volviendo al tema, al ejemplo de los vertebrados, el ejemplo típico es reptiles. Digamos, la clase reptiles tradicional incluía lagartos, serpientes, cocodrilos, tortugas, todos esos bichos, pero dejaba fuera aves. Al hacer eso, yo estoy convirtiendo a reptiles en un grupo que no es monofilético porque no incluye a todos sus descendientes. El ancestro en común de reptiles también incluye aves. Las aves son reptiles, muy raras, muy distintas, como ustedes quieran, pero son reptiles. El grupo, para que reptiles sea un grupo monofilético, tiene que incluir aves. Si yo dejo afuera del grupo a aves, reptiles se convierte en un grupo parafilético. ¿Qué significa parafilético? Que incluye al ancestro en común, pero no a todos los descendientes. En este caso no incluye aves. Esos son los dos grupos más importantes y la diferencia que necesitan saber. ¿Qué es monofilético y qué es parafilético? Está en la teoría, está también explicado, y hay un grupo más que son bastante raros, por eso no le damos tanto a bolilla, que son los polifiléticos. Un grupo polifilético es un grupo que incluye a miembros de distintos ancestros directamente, o sea, cualquier cosa. Un ejemplo típico de un grupo polifilético son los invertebrados, ¿sí? Los invertebrados son un grupo que incluye animales que no poseen columna vertebral. La columna vertebral define al otro grupo, que son los vertebrados, que sí es un grupo monofilético, pero en el caso de los invertebrados hay una mezcolanza de cosas ahí adentro que solamente están reunidos por no tener columna vertebral. Y eso es un grupo típicamente polifilético, ¿sí? Otro ejemplo para verlo. ¿Se acuerdan de los equinodermos? Los equinodermos son deuterostomados. Los equinodermos están más relacionados a los cordados que al resto de invertebrados. Pero, por esta clasificación de decir no tienen columna vertebral, están mezclados junto con todos los demás grupos que no tienen columna vertebral y no tienen nada que ver con ellos. Un equinodermo junto con un artrópodo no tienen mucha relación entre sí, pero ninguno de los dos tiene columna vertebral, entonces terminan agrupados como invertebrados. Eso es un grupo polifilético, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y nosotros los humanos, profe, como vertebrados? Sí, nosotros somos vertebrados y somos un grupo de mamíferos, y dentro de mamíferos hay una familia que se llama homínide, donde estamos nosotros, incluidos nosotros y algunos otros miembros. ¿Sí? Dentro de los homínidos tenés una gran cantidad de fósiles y cuatro taxas actuales. Tenés el orangután, el gorila y el chimpancé, y nosotros. Esos cuatro grupos están relacionados entre sí muy cercanamente, formando una familia que se llama homínide, pero el chimpancé y nosotros compartimos una relación de parentesco muy estrecha. ¿Qué significa? El chimpancé está más relacionado con nosotros que con el gorila, por ejemplo. Es como si fuéramos primos. Chimpancé y hombre son primos hermanos, mientras que el chimpancé y gorila son primos segundos, por decirlo de alguna manera. El gorila está más alejado del chimpancé que nosotros. ¿Sí? ¿Eso genéticamente? Sí, 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 sí. La diferencia genética que hay entre el chimpancé y nosotros es mucho menor de la que hay entre el chimpancé y el gorila. Y ni qué hablar del orangután, está mucho más alejado. ¿Sí? Lo que sucede es, bueno, es que en el medio, o sea, nosotros, esos viendo solamente los taxas actuales, en el medio, entre el chimpancé y nosotros, hay una gran cantidad de taxas fósiles que son la evolución, digamos, del ser humano. Hoy solamente persiste el chimpancé, pero había todo un montón de otros grupos que han desaparecido.
Cuando vemos eso en un cladograma, no significa que el ser humano desciende del chimpancé, ni del gorila, ni nada parecido. El cladograma se lee diciendo que el chimpancé y el ser humano comparten un ancestro en común, ¿sí? Mucho más reciente que con el gorila, por ejemplo. Entonces, hubo un organismo a partir del cual se originaron organismos que llevaron hacia el chimpancé y otros que originaron hacia el otro que fueron hacia el ser humano. Pero en algún momento, como que por ejemplo vos tenés un primo muy lejano, en algún momento si vos rastreás el árbol genealógico van a tener algún pariente a partir del cual surgieron esas ramas. Es más o menos parecido. ¿Sí? Sí, gracias. Por ejemplo, yo ahora les voy a mostrar una imagen. A ver. ¿Ven el cladograma? Sí, se ve bien. Perfecto. Ese cladograma está en la clase de cordados y agnatos. Los organismos que están acá son, el primero que está acá arriba, anfioxo, tunicados, hagfish son los mixines, lamprey son las lampreas, y esto que está acá abajo son los vertebrados con mandíbulas. Y esto muestra las dos relaciones entre o las dos posibles relaciones de los animales que nosotros conocemos como agnatos, que se conocen como ciclóstomos. Ciclóstomo significa boca en forma redonda. Tanto las lampreas como los mexines tienen la boca en forma redonda, por eso, entre otras cosas, llevan ese nombre. Profe, ¿hay algún diccionario de esto? Porque hay tantas palabras raras. Eh, mm, no, así diccionario, no. Algunos libros tienen como un glosario. ¿Se acuerdan? Ustedes vieron en zoología, usaron el Hickman, ¿verdad? Sí. El Hickman yo ya no lo leo, hace 15 años que no lo veo. El Hickman solía tener una especie de glosario al final. En ese glosario ustedes tenían, así, como si fuera un diccionario, la explicación de algunas palabras. Pero que me venga a la cabeza, no tengo así recuerdos de que haya alguna especie así de diccionario donde estén todas esas palabras. Sí es cierto que son muchas, sí es cierto que son todas cosas nuevas y por ahí se vuelve complicado al principio. O sea que no hay peligro de googlearlas, digamos. Lo que sale en Wikipedia o en Google puede llegar a ser el significado. Sí, Aunque sea un aproximado, digamos. Normalmente Wikipedia suele estar bastante acertado con algunas cosas. ¿Sí? Lo editan bastante seguido y para este tipo de definiciones no van a tener problemas. Quizás con otras cosas, por ejemplo, cosas donde hay más hipótesis que están en conflicto entre sí, como las relaciones de algún grupo, que algunas hipótesis dirán es parecido, no, se relaciona con tal, y otra hipótesis dice se relaciona con tal otro. Lo van a encontrar igual, pero para las definiciones o para los conceptos van a estar bastante más, bastante bien acertadas. Ahora, la otra posibilidad es que si quieren, porque a mí no se me había ocurrido hasta que ahora lo planteás, es que yo vaya armando una especie de glosario en la plataforma donde vayan estos términos. O lo hacemos entre todos y usted lo va chequeando. También. Porque también cada uno pone 5 palabras y hacemos, ¿cuántos somos? Perfecto. 50. Sí, un montón. sí. Lo podemos más rápido. hacer entre todos. Y usted diga el medio y vemos de sumarnos. Revisando, sí. Ahora terminamos y yo me fijo de qué manera puedo hacer para armar
una sección en la plataforma para que ustedes puedan ir subiendo las palabras. Suban las palabras, si encontraron un sentido, un significado, lo ponen, y si no, la dejan vacía y lo vamos completando entre todos. Es una excelente idea. ¿Cuál es el problema? Yo de tanto tiempo de verlas y hablarlas, ya no las pienso a las palabras y a veces, es verdad, no me doy cuenta que de repente son muchas cosas juntas. Entonces, sería una excelente idea que vayamos construyendo una especie de diccionario o glosario, como quieras llamarlo, con estos términos que por ahí sería bueno tener todos juntos en un mismo lugar para consulta, ¿sí? La verdad que sería es una excelente idea. Y yo me fijo en la plataforma y vemos dónde, en qué sección lo puedo incluir, ¿sí? Profe, Sí, hablando de eso, ¿hashfish es una especie de mixin o es el nombre de mixin? es el nombre general. Un hagfish es un mixin, como una lamprea, dice lamprea, pero hay muchas especies de lamprea. Cuando vos haces el análisis lo haces siempre con una especie definida. Pero acá, como es un cladograma muy general, está puesto el grupo. También se puede hacer, también se hacen cladogramas de grupos. En ese caso se toma un ejemplar, siempre se hace con un ejemplar, y se lo toma como representante del grupo, ¿sí? Ese esquema, como es general, no nos interesan las relaciones de los grupos en particular, sino de los mixines con las lampreas y los vertebrados con mandíbulas, tiene esos nombres generales, ¿sí? Sí, Por eso, profe, y vi que le cambiaron el nombre a hetero, no sé, algo así. Hiperoartia y Hiperotreti, Ajá. sí, sí, sí. Eh, ¿Cuál es el tema? Las filogenias muchas veces son bastante cambiantes, ¿sí? Es decir, eso es una cosa buena y mala al mismo tiempo. ¿Qué es lo malo? Que si ustedes no están en el tema, se quedaron con un nombre, vuelven a leerlo 3, 4 años después y se dan cuenta con que las cosas han cambiado mucho. Lo bueno es que significa que las cosas están cambiando justamente y se están tratando de mejorar. Eh, Hiperoartia e Hiperotreti son unos nombres que se propusieron ya hace varios años, pero nosotros tratamos de mantener lo que se conocía durante un tiempo hasta que, bueno, vimos que ya se está haciendo cada vez más extendido el uso de Hiperoartia y Hiperotreti, entonces los adoptamos. Muchas veces decidimos no adoptar esos nombres tan pronto para no podemos estar cambiando todos los años los nombres, ¿sí? Porque sería un lío. Una de las características que debería tener la clasificación es ser estable, es decir, justamente que no esté cambiando todo el tiempo, todos los años. Pero lamentablemente es inevitable porque hay gente estudiando y produce un análisis nuevo, y ese análisis nuevo produce un cambio en las relaciones y a veces se cambian los grupos y se cambian los nombres. Lo que no podemos es, como te digo, ir cambiando todo el tiempo. Entonces nos quedamos con el esquema clásico durante un tiempo, y cuando ya vimos que hay como una especie de consenso y que esos nombres están cada vez más aceptados, y bueno, los adoptamos. Nos pasó con tortugas. Las tortugas durante mucho tiempo tuvieron una clasificación bastante fija, y hace 4 o 5 años, lo vamos a ver cuando veamos tortugas, el descubrimiento de algunos fósiles vino a cambiar, no a cambiar, digamos, a decidir por una de dos hipótesis que había en el momento. Entonces, en los últimos 4 o 5 años, es como que las tortugas ya tienen una posición definida dentro de la evolución de los vertebrados. Entonces, nosotros ahí ya decidimos también cambiar. Vamos a dejar de lado el esquema clásico que venimos dando, y a partir de ahora vamos a reflejar esta hipótesis. Con algunos grupos es fácil.
Con otros grupos no tanto, como por ejemplo cuando veamos reptiles, vamos a ver que hay un grupo muy grande que se llama Squamata, que incluye a las serpientes, a las lagartijas y a los lagartos. Bueno, ese grupo, lamentablemente, o para bien, depende, tiene 2 o 3 hipótesis de relaciones y de nombres de grupos muy diferentes entre sí. Entonces nosotros corremos el riesgo de decirle, bueno, no, ustedes estudian esta, que es el trabajo nuevo que surgió hace 1 año o 2, y quizás de acá a 2 o 3 años hay que cambiarlo de nuevo. Entonces lo que nosotros hacemos es decidir, bueno, no, nos vamos a quedar con la hipótesis más conservadora, con la que más o menos todo el mundo conoce y trabaja, mencionamos las otras, y a menos que ustedes estén muy interesados en ese grupo y trabajando con ese grupo, nos quedamos con la más clásica. Si ustedes están interesados, bueno, tendrán eventualmente que agarrar y leer los artículos y mantenerse al día con esos cambios, ¿sí? Ya ni me acuerdo a qué venía esto. Venía el glosario, pero bueno, la idea es más o menos esa. Les quería mostrar en el cladograma algo del cladograma. A ver. Ahí. ¿Ven el cladograma? Sí, Profe. Bien. Aquí, en el cladograma de la izquierda, lo que nosotros tenemos es esta línea. Fíjense, digamos, en la nomenclatura de las partes del cladograma, qué es una rama, cuál es un nodo, eso está bastante bonito en la clase que le subí. Pero bueno, esta línea es una rama. Cuando nosotros encontramos este esquema en forma de B corta, por ejemplo, acá entre mixines y lampreas, nosotros decimos que mixines y lampreas son grupos hermanos. ¿Qué significa que sean grupos hermanos? Que están más relacionados entre sí que con cualquier otro. Es decir, siguiendo el cladograma de la izquierda, las lampreas y los mixines están más relacionados entre sí que con, por ejemplo, los vertebrados con mandíbulas. Esta relación de grupos hermanos hacen que las lampreas y los mixines sean un grupo monofilético. Ahora, si nosotros nos fijamos en el cladograma de la derecha, que no tiene esa relación, esa B corta, acá yo no puedo decir que las lampreas están más relacionados con los mixines, por ejemplo. Aquí, lo que yo tengo es que las lampreas y los vertebrados con mandíbulas son grupos hermanos. Esa B corta, por ejemplo, está acá. No puedo decir que las lampreas y mixines forman un grupo monofilético, porque si yo armo un grupo monofilético, de nuevo eso está en la clase, entre lampreas y mixines, estoy dejando fuera algunos de los descendientes, que en este caso serían los vertebrados con mandíbulas. Eso hace que agnatos, como se lo conocía tradicionalmente, sea un grupo parafilético. ¿Por qué? Porque le falta alguno de los descendientes. El ancestro en común de lampreas, mixines y vertebrados está acá abajo, en esta ramita. ¿Sí? Si yo incluyo el ancestro en común que está en esta ramita, mixines y lampreas, pero no a todos los descendientes, como en este caso, estoy armando un grupo parafilético. ¿Sí? Tengo acá estos 3 cladogramas, son otro grupo, utilizando 3 metodologías diferentes, donde las lampreas y los mixines forman un grupo monofilético. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo que está abajo, solo que en lugar de estar dibujado de costado y formando B cortas, tiene este otro esquema. Pero es exactamente lo mismo. También en la clase van a ver que hay muchas maneras de dibujar un cladograma.
pero todas dan exactamente la misma información. Entonces, en este caso, las lampreas y los mixines son grupos hermanos. Están más relacionados entre sí que con cualquier otro grupo. En este caso, sí, las lampreas y los mixines son un grupo monofilético. ¿De acuerdo? Y más adelante están, por ejemplo, qué significaría o por qué sería importante si agnatos son parafiléticos, si agnatos son monofiléticos. Uy. Si alguien, sin querer, le dije a una alumna que no la dejé entrar al grupo, Jackie, no me acuerdo cuánto, le pueden avisar que intente entrar de nuevo, por favor, porque toqué mal el botón y no la dejé entrar. Otra cosa que es importante, muy importante en el caso de lo que les interesa a ustedes, es tanto en mixines como en lampreas, ahí está. El aprovechamiento o la importancia económica de estos grupos. Y tanto lampreas como mixines, que son grupos dentro de todo muy poco diversos, es decir, con poca cantidad de especies y demás, a pesar de eso son muy importantes desde un punto de vista económico. Y eso es algo que vieron que donde subí la teoría le subieron también unas cuantas preguntas, como una especie de guía para que vayan leyendo. Sería muy importante que pudieran identificar bien cuáles son esa importancia por qué son tan importantes económicamente. Uno de las cosas que, por ejemplo, en el caso de mixines, los mixines son principalmente carroñeros, o sea, principalmente se alimentan de animales muertos. Y en ese sentido tienen una importancia ecológica muy, muy, muy importante, que es justamente ocuparse de limpiar el fondo marino de organismos muertos. De esa manera contribuyen, digamos, al ciclo de la descomposición. Los descomponedores son los últimos organismos que van a desarmar a los restos de organismos muertos en partículas elementales que van a ser de nuevo incluidas en las cadenas tróficas, ¿sí? Ese proceso comienza con los organismos que empiezan a consumir los desechos de los animales muertos. Los mixines son de los primeros organismos que se alimentan de materia en descomposición, entonces desde ese punto de vista son tremendamente importantes. ¿Sí? ¿Han leído algo de la teoría? ¿Han chusmeado algo de los grupos? ¿Hay algo que les haya resultado complicado en particular? Profe, en la teoría habla sobre los paleotermómetros, pero no entendí muy bien cómo funciona. ¿Lo podría En el explicar? caso de conodontes, Sí. bien. Los conodontes, o los restos fósiles de esas estructuras tan duras y demás, uno los encuentra incluidos en rocas. Esas rocas, las rocas se forman por distintos procesos. Y en el momento de formarse las rocas están involucrados procesos de mucha presión o de alta temperatura y demás. El color que tienen esos conodontes, el color que adoptan los minerales de esos conodontes, es un indicativo de la temperatura a la que se formó la roca. Es decir, si una roca se forma a temperaturas muy elevadas, va a tener tal color. Si se forma a temperaturas menos elevadas, otro color. Y existe ese cuadro, ese índice de alteración de conodontes se llama, que indica aproximadamente a qué temperatura se formó la roca en la que está incluido ese diente o esa estructura conodonte.
Por eso se dice que son paleoindicador o de temperatura, y esa información es muy útil a la hora de realizar prospecciones de fósiles para ver dónde puedo encontrar petróleo, por ejemplo. Hay un montón de organismos que se llaman justamente indicadores que sirven para identificar capas donde puede haber petróleo. Los foraminíferos, que son un grupo de organismos unicelulares que forman, por fuera de su cuerpo, forman unas especies de esqueletos muy complejos, de espículas, son milimétricos, o sea, hay que verlos con microscopio. También, cuando uno encuentra determinado tipo de foraminíferos en los estratos, cuando hace una perforación y saca material y va viendo los diferentes estratos, cuando encuentra determinado tipo de foraminíferos, sabe que está en una parte de la escala de rocas donde puede encontrarse petróleo. Con los conodontes pasa lo mismo. Se sabe que a tal temperatura o en tal momento es más factible encontrar depósitos petrolíferos o depósitos de gas, y los conodontes, de acuerdo al color que tengan, son un indicador justamente de qué estoy mirando. ¿Sí? Entonces, eso es lo que los vuelve buenos paleoindicadores. ¿Sí? La posibilidad de indicar indirectamente en qué estrato puede haber alguna sustancia que estamos buscando que sea útil. En ese sentido, son fósiles muy útiles. Gracias, profe, ahora entendí mejor. Dale. Una cosa que les quería decir, cuando ustedes vemos la primera de las diapositivas, nosotros habíamos hablado de cordados, luego de craneados y después vertebrados. En algunos libros, de hecho creo que en el Hickman lo muestra de esa manera, craneados y vertebrados son lo mismo. Para nosotros no. Para nosotros craneados incluye a vertebrados. Si los vertebrados son un grupo que está incluido dentro de craneados. Craneados incluye a mixines más vertebrados. ¿Sí? A ver, les muestro. Ahí estamos. Craneados incluye a mixines más vertebrados. Estas son todas las características diagnósticas de craneados, ¿sí? Toda la sinapomorfía, ¿se acuerdan de lo que hablábamos hace un ratito? Mixines o hiperoartia, como fue, digamos, el nombre que prefieren, no son vertebrados porque les falta una estructura que sí poseen las lampreas. Cuando vayamos a la filogenia, a las características diagnósticas de lampreas, ahí están los mixines y acá están las lampreas. Una de las características diagnósticas de vertebrados es la presencia de arcualias o derivados. Las arcualias son como unas pelotitas de cartílago que se forman en relación a la notocorda y que son el predecesor de las vértebras. Entonces, por ahí hay algunos animales, como las lampreas, que tienen todo el esqueleto cartilaginoso. No poseen vértebras óseas, como poseen otros grupos, peces, anfibios, reptiles y demás. Pero sí poseen esas estructuras llamadas arcualias, que en otros grupos van a ser las predecesoras de las vértebras. Las arcualias, como les decía, son un acúmulo de células de cartílago que después en otros grupos van a empezar a ser reemplazadas por huesos que van a formar el cuerpo vertebral. Los mixines no poseen nada parecido. Tienen el esqueleto cartilaginoso, al igual que las lampreas, pero no tienen nada que se parezca a una arcualia. Por esa razón no están incluidos dentro de vertebrados. Están por fuera. ¿Son craneados? Sí, son craneados.
¿Son vertebrados? No. Mientras que las lampreas sí son vertebrados por la presencia de esas arcuarias. Esa hipótesis, ¿sí? Mixines craneados pero no vertebrados y lampreas sí vertebradas, son la hipótesis que vemos acá, la de la derecha, ¿sí? Las lampreas y los vertebrados con mandíbulas son vertebrados, los vertebrados irían acá, en este nodito, mientras que los mixines más lampreas y vertebrados con mandíbulas son craneados. Entonces, bajo ese esquema de relaciones, que es el clásico, los agnatos son un grupo parafilético. ¿Por qué? Porque las lampreas están más relacionados al resto de vertebrados que a los mixines. Es la hipótesis de la derecha. Ahora, si nosotros suponemos que las lampreas y mixines, por más que los mixines no tengan esa característica de esos precursores de las vértebras, por más que nosotros consideremos eso, suponemos que hay otras características que sí comparten, y el no tener mandíbulas, y el tener el esqueleto cartilaginoso, y tener un montón de características que en principio parecían que eran primitivas, hace que sean un grupo monofilético. Entonces, en ese caso, las relaciones cambian, ¿sí? Yo no puedo mantener este mismo dibujito, este cladograma, y decir que son un grupo monofilético. Para decir que son un grupo monofilético, por fuerza, las relaciones tienen que estar como en el cladograma de la izquierda. ¿Y por qué es importante esto? Porque siempre se pensó y siempre se dijo que en la evolución era como una especie de escalera, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, y que los organismos iban, entre comillas, mejorando a medida que iban evolucionando. Entonces siempre se vio a los organismos y dijeron, bueno, por ejemplo, tenemos tunicados, animales que sí tienen notocorda, pero nada que ver. Después tenemos cefalocordados, bien, es como que hay una progresión. Después tenemos los peces sin mandíbulas, los agnatos. Y después tenemos la aparición de las mandíbulas y todos los peces con mandíbulas. Entonces la evolución era como una escalerita bien secuenciada y bien marcada, en la que los organismos iban de a poquito mejorando. Se asumía que el no tener mandíbulas era un paso previo a tener mandíbulas, lo cual es por supuesto lógico. Pero, bueno, nosotros no tenemos, no vemos tanto detalle de fósiles. Ahí están incluidos en la teoría, pero no les den mucha bolilla, porque nosotros en recursos, en la materia de vertebrados, nos centramos mucho más en los organismos actuales. Pero hay un montón de otros organismos, de peces, que no tenían mandíbulas y que tenían una serie de características bien marcadas, entre las cuales una de las más típicas era la presencia de huesos o de estructuras óseas, formando escudos, ¿sí? Todo esto que vemos acá, todos esos grupos que vemos acá, tienen como característica o la presencia de dentículos óseos, y a medida que vamos avanzando vamos encontrando que esos dentículos se hacen cada vez más grandes y empiezan a formar escudos que terminan recubriendo gran parte del cuerpo y demás, ¿sí? Esos organismos también son peces sin mandíbulas. Y acá estamos entrando ya en un tema que por ahí es, digamos, no es tan necesario que ustedes lo sepan, pero me parece que es muy importante. ¿Por qué la gente que estudia estos grupos se pregunta, ¿por qué todos los otros grupos de peces sin mandíbulas que están extintos tenían hueso, tenían esas estructuras óseas en forma de escudo, cubriendo la cabeza, cubriendo parte del cuerpo y demás, pero las lampreas y los mixines no tienen nada que se les parezca? No tienen hueso, todo el esqueleto es cartilaginoso, no desarrollan escudos, no desarrollan nada parecido.
Lo que siempre se pensó fue que, bueno, eran organismos primitivos y que no habían llegado todavía al momento en el que se desarrollaban esas características. Esa es la hipótesis más bien clásica. Sin embargo, hay otra hipótesis, hay otra alternativa que dice que las lampreas y los mixines, o los ciclóstomos, en realidad son un grupo bastante más avanzado de lo que nosotros pensamos, y que en lugar de que nunca desarrollaron esas características, en algún momento los ancestros de lampreas y mixines las tuvieron y después las perdieron. Es decir, hubo una reversión. Perdieron algunas de las características de vertebrados. Perdieron las vértebras, perdieron esas estructuras óseas, y vemos hoy por hoy un animal que en apariencia es muy primitivo, no tiene mandíbulas, no tiene hueso, no tiene esto, no tiene aquello, pero en realidad serían organismos que han revertido a un estadio anterior. ¿Cuál es la verdad? No la sabemos. Justamente son hipótesis. Tenemos las dos hipótesis, las lampreas y mixines como organismos muy básicos, como organismos más bien primitivos, más bien plesiomórficos, que están relacionados con los ancestros de los peces con mandíbulas. O la otra hipótesis, que dice, no están así. Los ancestros de peces con mandíbulas y los ancestros de los vertebrados se extinguieron junto con esos peces acorazados, y las lampreas y los mixines son organismos más derivados que han perdido alguna de las características. ¿Sí? Es importante, es bastante importante, porque eso hace que uno los mire desde otra manera, los agnatos. ¿Sí? Si no, normalmente uno los mira como un grupo basal, como un grupo primitivo, que no tiene mucha importancia, que no nos dice nada, sino que simplemente son una especie de paso previo en la evolución de los vertebrados, cuando en realidad quizás no sea así, sino que quizás sea un grupo bastante más complejo de lo que se creía. Y en el caso de los agnatos, tenemos esas dos hipótesis. Tenemos la hipótesis esa clásica, o tenemos la hipótesis un poco más revisada. ¿Qué respuesta tienen que dar ustedes a esto? Bueno, justamente eso. Si nosotros les llegamos a preguntar qué pasa con los agnatos, qué pasa con las lampreas, los mixines, con Hiperoartria, con Hiperotreti, la respuesta que ustedes tienen que dar es esta. Bueno, están planteadas las dos hipótesis. Una es esta y la otra es aquella. ¿Sí? Y con esa respuesta, que no está mal el plantear la incertidumbre y decir, hoy por hoy no se sabe la respuesta exacta, sino que pueden ser cualquiera de estas dos hipótesis. Eso es lo que se sabe, y eso es lo que ustedes tienen que responder. ¿Sí? El plantear esa incertidumbre, pasan o pueden pasar cualquiera de las dos hipótesis. ¿Sí? O sea que dentro de Craniata vemos esos dos ejemplares, Mixinis y Lamprea. Claro. Craniata incluye a mixines más todos los vertebrados. Esa es la hipótesis clásica. Craniata incluye a mixines más todos los vertebrados. Y las lampreas están dentro de vertebrados. ¿Sí? Esa es la hipótesis clásica en la que siempre se ha trabajado. Y aparte, está en la teoría y les acabo de contar cuál es la otra. De que en realidad mixines y lampreas son un grupo monofilético. Por supuesto, eso haría cambiar un poco las relaciones de Craniata y de Vertebrata. No quiero complejizarlo más todavía, digamos, no, pues se vuelve más complejo, pero bueno, esas son las dos alternativas. Para organizarse, trabajen primero con la que está en la teoría, que es la clásica. Craniata incluye mixines más vertebrados. ¿Sí? Cuando veamos dentro de vertebrados, van a ver que incluye a lampreas más ñatostomata. Ñatostomata son los peces con mandíbulas. Entonces, vamos así.
subiendo en el árbol, subiendo en el cladograma de esa manera. Craniata igual a mixines más vertebrata. Vertebrata igual a lampreas más ñatostomata. Y así seguimos subiendo. ¿Sí? Bien. Cuando eventualmente estemos en algún examen, ese tipo de información es la que no se pueden olvidar, ¿sí? No se pueden confundir en la composición de los grupos. Es decir, tienen que tener bien en claro que cuando hablamos de craniata, ¿de quién estamos hablando? Entonces, a ustedes les tiene que llegar a salir ya casi instintivamente. Craniata igual mixina más vertebrata. Y cuando estamos hablando de vertebrata, ¿quiénes son? Bueno, lampreas, mañatostomatas, y así. Vamos a ir subiendo y viendo otros grupos. Entonces, yo les aconsejo, sería bueno que agarren una hoja grande y vayan armándose una especie de lista con todos los grupos que van incluyendo. Entonces, al momento de estudiar la materia, van a tener un resumen de todo lo que fuimos viendo. Por ejemplo, esto que les muestro ahora, ¿sí? ¿Están viendo la diapositiva? Sí. Sí, profe. Profe. Acá tenemos craniata. Dentro de craniata está conodonta, que está extinto, por eso en realidad es una cruz, no es un signo más. Lo que se pone es una cruz, pero bueno, el signo más ahí representa una cruz. Mixines, hiperotreti, el otro nombre, y vertebrados. Entonces, craniata incluye, si ustedes quieren incluir los fósiles, conodonta, mixines y vertebrata. Dentro de vertebrata tenemos un grupo fósil, de nuevo, no le demos mucha bolilla, y petromizontiformes o lampreas o hiperoartria más ñatostomata. Entonces, cuando veamos ñatostomata, vamos a encontrar acá adentro que tenemos condrictios y osteictios. Y dentro de condrictios vamos a tener un par de grupos. Dentro de osteictios vamos a tener un par de grupos. Entonces, ustedes vayan anotando esto de manera de conseguir en un solo esquema todos los grupos. ¿Sí? Entonces, eso les va a ayudar muchísimo a la hora de repasar. ¿Sí? Esto que está acá, que es un cladograma que está bonito, está sacado del Hickman, de alguna edición del Hickman vieja, que no me acuerdo, y tiene un par de cosas que están muy buenas y un par de cosas que están bien malas. Este es el cladograma, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nosotros, este cladograma está siguiendo la hipótesis de que los agnatos son un grupo parafilético, ¿sí? Porque los mixines y las lampreas no están juntos. Para que estuvieran juntos, yo debería, acá, esta rama que lleva a las lampreas, sacarla de acá, para que mixines y lampreas sean un grupo monofilético. ¿Se acuerdan? La B corta que les decía recién. Acá tenemos los ostracodermos, que son los grupos que estábamos viendo recién, esos que les mostraba que tienen esas placas. Los placodermos, que son otro grupo que ya no hemos visto todavía, porque son grupos con mandíbulas. Condrictios y osteictios. Y acá observan, acá arriba, craniata igual a vertebrata. Nosotros dijimos que para nosotros no es así, sino que craniados incluye a mixines más los vertebrados. Y vertebrata, en este caso sería a partir de acá, incluye a lampreas más ñatostomata o animales con mandíbulas. ¿Sí? Entonces, si ustedes, como les digo, van escribiendo, realizando ese esquema, les va a resultar mucho más fácil a la hora de ir a repasar tener una idea del panorama general de todos los vertebrados. ¿Sí? No sé si eso también les aconsejo que lo hagan porque los va a ayudar mucho al momento de repasar, al momento de ver cuáles son las relaciones entre los grupos y eso, no confundirse con cuáles son, qué grupos incluyen a otros grupos. Por ahora, dentro de todo está bastante sencillo porque son poquitos grupos,
pero cuando empecemos a avanzar van a ver que, por ejemplo, dentro de osteícteos se complica bastante. Entonces, en ese caso, traten de organizarse haciendo esos esquemas y teniéndolos a mano para no confundirse cuando les preguntemos ¿a quién incluye ñatostomata? Y que eso no les resulte confuso, que sea, bueno, ñatostomata incluye coldictios y osteícteos. Bien. ¿Y a quién incluye osteícteos? Actinopterigios y sarcopterigios. Bien. ¿Y a quién incluye sarcopterigios? Y así. Ustedes puedan ubicarse fácilmente en qué grupos incluyen a otros grupos. Otra cosa, lean. ¿No me escuchan? Entonces se escucha, profe. ¿Se escucha bien o se escucha bajito? Sí, sí, se escucha Está bien. bien, profe. ¿Me escucho bien? Buenísimo. Sí, Nélida me decía que no se escuchaba, pero bueno, no sé, por ahí si era un problema de la red. Todas estas cosas, como hablábamos, algún detalle que no entiendan, alguna, como hablábamos recién, una palabra que no comprendan, escriban y yo trato de responderle lo antes posible, ¿sí? Guíense por esas preguntas que les anoté en donde está la clase para tratar de enfocarse en lo que es más importante, las relaciones, las sinapomorfías, o sea, las diagnosis, qué grupos son importantes, por qué son importantes económicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Traten de usar esas preguntas como guía para estudiar. Antes del parcial, la idea es esa también, así hacerles como una especie de guía, de decir, bueno, en estas cosas enfóquense, traten de enfocarse en esto, en esto, en esto, y no de perder tiempo, entre comillas, en detalles muy finos o en detalles demasiado concretos que por ahí no vamos a preguntar, vamos a tratar de apuntar a otras cosas, ¿sí? Entonces traten siempre de ver esas guías para estudiar, ¿sí? Como les decía, en el caso de agnatos, en el caso de estos craneados y demás, lo que es crítico, lo que más nos importa es eso, las definiciones de los grupos. ¿Cuáles son las diagnosis de craneados? ¿A quién incluye craneados? ¿Qué son las lampreas y mixines? O sea, ¿qué son los ciclóstomos? ¿Cuáles son las diagnosis de lampreas? ¿Cuáles son las diagnosis de mixines? Lo que estuvimos hablando todo el rato, las relaciones filogenéticas de esos grupos. ¿Son un grupo monofilético? ¿Son un grupo parafilético? ¿Cuáles son esas dos hipótesis? Y fundamentalmente, recontra importante, ¿cuál es la importancia económica de estos grupos? ¿Sí? Hay un video que les puse acerca de la importancia económica de las lampreas. Las lampreas no se termina uno de definir bien si son parásitos o son predadores. No son parásitos de los peces, se alimentan de peces. No serían parásitos estrictos de peces porque se alimentan de los peces, utilizando ese capuchón oral que tienen, se fijan a los peces, los lastiman, básicamente hacen eso, los lastiman y se alimentan de los tejidos, de la sangre que producen raspando con esos dientes que poseen. Y luego abandonan al pez. Un parásito normalmente permanece unido al hospedador. Las lampreas se alimentan, se fijan, se alimentan y lo abandonan, pero normalmente los peces mueren a raíz de las heridas, ¿sí? Busquen, como les digo, en la información que yo les subí, y ustedes también pueden buscar en internet, las heridas grandes que dejan las lampreas en los peces. Bueno, no son estrictamente predadores, porque el pez no muere inmediatamente, a veces muere a raíz de las heridas, de varias heridas. Hay veces que dos o más lampreas se alimentan del mismo organismo, entonces, bueno, es una forma de alimentarse un tanto rara, pero bueno. ¿Qué tamaño tienen?
más o Unas, menos? unas lampreas, depende de la especie, pero una lamprea puede alcanzar fácilmente 50 centímetros más o menos. ¿Sí? Ah, Por supuesto, les puedo subir para que tengan de consulta un PDF que tiene una lista de las especies de lampreas mundiales. ¿Ustedes han trabajado alguna vez con claves dicotómicas? Sí, en plantas. Sí, Buenísimo. Bueno, en botánica. perfecto. Este PDF tiene una lista de las especies actuales y una clave dicotómica para llegar a identificar a cada una de las especies de lampreas. Se lo subo para que lo tengan como consulta, digamos. Lamentablemente está en inglés, pero el tema de las claves dicotómicas ustedes saben que es bastante sencillo de utilizar. Tiene la información de la especie que encontramos en Argentina, por ejemplo, que eso es importante que lo vean. Geotria australis es la lamprea que encontramos en los lagos de Argentina. Y van a ver ahí un poco de la diversidad de las lampreas. Las lampreas tienen un ciclo de vida doble. Son anádromos, es decir, pasan la mayor parte de su vida en el mar, filtrando el alimento. Son pequeñas, de un tamaño un poco más pequeño, y al momento de la madurez remontan los ríos y van hacia lagos de agua dulce, donde se reproducen y se alimentan justamente de los peces. Entonces, ahí es, y fíjense el daño que han causado en la industria pesquera de los grandes lagos en América del Norte. Y bueno, se ha tratado de todo, se ha tratado de eliminarlas, se ha tratado de restringirles el acceso, poniendo trampas para que no puedan remontar los lagos, de utilizar lampricidas, que son venenos que afecten, pero que solo las afecten a ellas y no a los peces. Entonces, económicamente son un problema muy serio justamente por alimentarse de esa manera de los peces. Y son organismos de tamaño de mediano a grande. Realmente estos son los momentos en los que yo extraño muchísimo la presencialidad. ¿Por qué? Porque en la presencialidad, en el práctico, ustedes verían un par de lampreas, el material, digamos, verían una lamprea de verdad en el laboratorio. Y eso no es reemplazable, digamos, no se puede reemplazar. Ustedes pueden buscar videos, yo les puedo mostrar fotos y demás, pero nunca es lo mismo. Lamentablemente seguimos en esta situación y espero que alguna vez podamos, aunque sea cerca del fin del cuatrimestre, hacer un encuentro presencial donde puedan por lo menos ver el material fijo. Pero son unos animales que pueden alcanzar tamaños en comparación a los peces bastante grandes y hacerles mucho daño. Fíjense también en la clase, otra de las importancias económicas de las lampreas que son en algunos lugares, particularmente en España y en Portugal, muy usadas como alimento. ¿Sí? En gastronomía se utilizan y son bastante apreciadas las lampreas. Les pasé una noticia sobre las lampreas en no me acuerdo qué pueblo español, y si ustedes buscan van a encontrar, puedo subirles también yo los links, los enlaces, videos de cómo se cocina una lamprea, por ejemplo. Y en algunos lugares es un plato bastante apreciado, al igual que los mixines. Los mixines también, particularmente en Asia, son utilizados como alimento. A uno por ahí le parece una cosa asquerosa, o son unos animales que en principio no son muy agradables a la vista, menos los mixines que segregan esa sustancia gelatinosa tan poco agradable, pero en muchos lugares del mundo son usados como alimentos. Entonces esa es otra de las razones por las cuales estos animales son importantes, aunque más no sea porque son usados gastronómicamente. ¿Sí? Profe, Sí, yo le había preguntado el tema del tamaño, porque sí. como usted decía que se comían a los peces, digo, nosotros después comemos esos peces, y bueno, me imaginé que eran parásitos, pero son bastante grandes. Claro, pero es una manera, es medio extraño
el tema de si son parásitos, porque como digo, uno piensa en un parásito en un organismo chiquito, que si uno piensa en un parásito, un piojo, una pulga, o alguno de esos, o los gusanos intestinales, ese tipo de estructuras. Pero este animal es un animal que muchas veces es casi tan grande como el mismo pez, ¿sí? Se alimenta de peces como salmón, principalmente, que son los de importancia económica, y a veces, como digo, es tan grande como el mismo pez. Se fija al cuerpo del pez por ese capuchón, con esos dientes raspa el costado del pez, el pez por supuesto sangra, y el alamprera se alimenta de esa sangre, de los fluidos corporales, de los tejidos, que raspa, digamos, pero es un animal, como digo, grande en comparación al pez del que se alimenta. Dani, entré a la parte de sistemática, pero no encontré video PDF. A ver, pero ya me fijo, pero está subido a la... Sí, es verdad, profe, porque aparecen nada más las preguntas que hay que tener en cuenta, pero no hay teoría ni videos relacionados a eso. Ahora me fijo y ya lo subo. Sí, tenés razón. Ya me fijo. Ya lo subo porque está subido ya el video, de hecho. No puse el link. Ahí Gracias, profe. donde dice esta teoría, ahí tendría que ir el link. Ya está subido a la plataforma el video, ahora termino la clase y ahora mismo le pongo el link, ¿de acuerdo? Gracias. Me olvidé de poner el link, pero ahora en 5 segundos. Profe, disculpe una cosa, yo entré un poco tarde, pero no sé si dijo algo de si las características diagnósticas es sinónimo de sinapomorfia. Sí, Ah, listo. hay una cosa. Eh, las características diagnósticas de muchos grupos, en algunos casos, vienen de antes de la época de que se hablara de sinapomorfías, ¿sí? Cuando se hacían clasificaciones no basadas en análisis filogenéticos, sino más o menos a ojo, como les contaba al principio, muchas de esas características que se usaban, o algunas de esas características que se usaban como características diagnósticas, no son hoy por hoy sinapomorfías, ¿sí? Pero las características diagnósticas que están listadas en las teorías sí son sinapomorfías. Entonces tengan eso en cuenta, ¿sí? Las Sí. características diagnósticas de los grupos son las sinapomorfías. Verónica, del cambio de comisión. Si está perfecto, si arreglaste con tu compañera para hacer el cambio, lo que deberías es informarle a la profe de los jueves. La profe Mónica Solís es la profe de la teoría de los jueves. El profe Enrique de Erlindati es el la comisión práctica de los viernes. La profe Mónica está adherida al paro hoy y mañana hay paro y ella me comunicó y creo que les informó que se adhirió al paro. De todas maneras, comuníquense con ella y díganle del cambio de comisión. El viernes, conectate a la comisión del viernes, del profe Derlindati, y decirle, cosa que él anote, y nosotros podamos ir haciendo los cambios de la comisión en la plataforma, ¿sí? Profe, Sí, yo también hablé con el profe de los viernes para hacer un cambio de comisión y me dijo que no había problema, perfecto. pero no sé si tengo que hablar Buenísimo. con la profe Mónica para Bueno, los jueves. para pasarte los jueves. Entonces, Sí, claro, buenísimo. Vos el próximo jueves sí, estás en esa comisión. Y le decís a la profe bien. Mónica que hablaste con Enrique y que te dijo que no había ningún problema. Bueno, Lucía, profe, gracias. Lucía, ¿cuándo le consultaste a la profe Mónica de la comisión? La semana pasada, profe. Ah, se debe haber pasado. Yo le escribo ahora, le escribo y le digo, se le debe haber pasado porque sí estaba contestando mensajes, si bien como te digo hoy se había adherido al paro, Sí, sí, eh, sí.
se lo comento. Pero se le debe haber pasado, porque sí, ella me preguntaba y me comentó que estaba con el tema de los cambios de comisión, así que no te preocupes. Bueno, ¿Vos, muchas gracias. vos te pasarías de esa comisión a otra? Sí, del jueves al viernes. Bien. Entonces, de todas maneras, el viernes entra a la comisión a la que vos querés cambiarte, ¿sí? Ok, ok. Gracias, profe. Después Profe, lo avisás, pero entra a la comisión del viernes. ¿Sí, Emilia? profe. Sí. Sí, yo también quería pedir un cambio de comisión, de la Ujú. comisión del martes al viernes, por cuestiones de que me chocan con otra materia. Bien. Lo mismo que le dije a Lucía recién, ¿sí? Este, Bueno, entra a la comisión a la que vos querés estar, de manera que te tome la asistencia, este, y después como le comunican al profe de de la comisión donde estabas incluida originalmente para que haga el cambio. Ana me dice que también Mónica no le contestó, así que bueno, yo voy a hablar con Mónica de nuevo. Probablemente hoy no me responda por el tema del paro o no haga el cambio hoy, pero le voy a decir que se han comunicado con ella. ¿Le han mandado mensajes por plataforma o correos? Yo, profe, por la plataforma. Por la plataforma, bien, 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 para decirle dónde están los mensajes que no vio, que no contestó. ¿Sí? De todas maneras, quédense tranquilos y tranquilas en el sentido de que eh, antes de que esté resuelto el tema de si las cambiaron o no, ustedes preséntense a la comisión, ¿sí? De manera que no tengan un ausente, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren cambiarse al viernes y todavía no les dijeron que sí o que no, no importa, preséntense a la comisión del viernes de manera de tener registrada la asistencia en esa comisión, ¿de acuerdo? Entonces, profe, el viernes que tengo yo clases, voy a esa comisión y ya le digo al profe que me cambio para los jueves. Exactamente, pero entra a esa comisión, Bien, porque profe. para que no tengas registrado un ausente. Bien, profe. Y el tema de entregar los TP, ¿ya lo haría para la profe, para la otra comisión? Sí, sobre esos, Ah, o sea, bien. sobre el tema de los trabajos prácticos, también la información correcta te la va a dar el profe de trabajos prácticos, ¿sí? Ah, bien, bien. Gracias, profe. Cada profe de trabajos prácticos está a cargo de su comisión y, digamos, yo no te puedo decir, no, los trabajos los vas a entregar así, porque eso lo define cada jefe de trabajos prácticos, ¿de acuerdo? Y por ahí te digo yo algo y te digo macanas. Entonces, esos detalles los hablan con el profe de cada comisión. Profe, una consulta. Este libro Cardon como bibliografía, ¿hay posibilidad de que ustedes lo tengan digital? ¿No Yo lo puedan tenía uno compartir? digital que estaba en inglés. Voy a ver si puedo conseguirlo. Lo puedo subir en inglés de todas maneras. Y si no,